Hola amigos, buenos días. Nos encontramos en este momento en la Municipalidad de Callao, en la provincia del Callao, en las instalaciones del Superpac. Y nos encontramos con el doctor Juan Manuel Santiago, quien nos va a brindar algunas indicaciones respecto al tema de licencias clase B que nos interesa. Buenos días, doctor Santiago, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Gracias ante todo por la oportunidad y la información que nos va a poder brindar en este momento. Claro, Justamente, sí, sobre el tema de las licencias, queríamos confirmar, porque hay muchos amigos, muchos hermanos que están con el tema de la licencia, que se les ha vencido, o bueno, eso es un punto, y otro es sobre la migración que ha habido de las licencias al Sistema Nacional de Conductores. Por parte del Superpac, de la Municipalidad Provincial de Callao, las licencias que fueron emitidas, entiendo, hasta febrero del 2020, estas licencias ya en su totalidad han sido migradas. Sí, efectivamente, cumpliendo con el cronograma que nos exige nuestro órgano rector, que es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, en este escenario, bajo la ley o el reglamento, ¿no?, el Decreto Supremo 034 del 10 de noviembre del 2019 y sus directivas, ¿no?, para cumplir con los protocolos. En cumplimiento de ello ya se ha migrado, lo cual ya figura en el Sistema Nacional de Conductores las licencias migradas. Probablemente van a haber casos en que algunas personas, habiendo recurrido a terceros, ¿no?, que manejan estas cosas de manera desde el ámbito de lo ilícito penal, y portan una imitación a una licencia, la cual no está debidamente registrada, o es obvio, porque el registro se ha hecho de aquí de la forma que corresponde, incluyendo la firma de la máxima autoridad, quien cierra la migración para que nadie más toque esa migración y no se pueda generar otras licencias, ¿no? Entonces esa ya ha sido cerrado en el año 2020, en tiempo de pandemia. Hasta el momento no se ha emitido ni una licencia adicional del 28 de febrero del 2020 hasta hoy en día. Perfecto. Entonces, para los que tenían dudas, quiere decir que si alguna persona sacó una licencia que figura como provincia de Callao y no aparece en el Sistema Nacional de Conductores, es totalmente probable que sea una licencia que no ha falsa, sido tramitada en esta área, que no ha sido tramitada en la Municipalidad Provincial del Callao. Una más, en todo caso, es sobre el inicio de la emisión y renovación de licencias aquí en la Municipalidad del Callao. Esto, más o menos, ¿cuándo podría darse? ¿Ya hay una fecha ya precisa o aún no? Bien, respecto a su pregunta, nosotros estamos cumpliendo con todos los cronogramas de implementación que nos ha dado el órgano rector, que es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, no solamente al Callao, sino a todas las municipalidades provinciales que tienen esta función de otorgar licencia de conducir, ¿no?, por la cantidad poblacional que tienen, ¿no?, debidamente registradas, homologadas, ¿no?, dicha área que se están implementando. Existe hasta el momento una resolución directoral donde prorroga, ¿no?, y esta prórroga viene pues secuencialmente con varias resoluciones directorales dadas por el Ministerio, justamente mientras dure el procedimiento de implementación. ¿Qué es lo que nos ha traído el Decreto Supremo 034? Implementar un solo sistema nacional de conductores para la clase A y para la clase B, o sea, para los vehículos de 4 ruedas y vehículos de 2 ruedas a más. Entonces, para que se termine esta implementación, el Ministerio, en previsión a que no sean ustedes pues intervenidos porque se les ha vencido la licencia que legalmente la obtuvieron, se prorroga dándole validez legal hasta el 31 de julio. Ahora respondo su pregunta. ¿Qué va a pasar el 31 de julio?
si nosotros como Callao ya estuviéramos habilitados para ese 31 de julio, nosotros damos inicio de la actividad de otorgamiento de licencias de conducir. Para eso, el ciudadano tiene que haber pasado un examen médico. A ver, si van a sacar la B2C, la máxima categoría, tiene que asistir a una escuela para que le entreguen un certificado. Y aquí van a dar, en el centro de cómputo, en nuestras oficinas, el examen de conocimientos, actualización de normas técnicas de circulación, las normas de tránsito. Aprobando ello, van a dar el examen de habilidades en la conducción. Y habiendo aprobado ello, de acuerdo al Decreto Supremo 07 del 2016, que es el Reglamento Nacional de Licencia de Conducir, es aprobación automática y se le entrega, si es posible, en el mismo día. Para eso estamos trabajando, para lograr y atenderlo de la mejor forma. Al momento no se está entregando licencias. Ojo con esas licencias que los están llevando a domicilio. Esas licencias no son de acá. Les van a decir, sí, trabajo en Superpac. Este es de la Municipalidad del Callao. No, señores. Actualmente no estamos dando licencia de conducir el Callao. Tengan bastante cuidado, mis amigos de la asociación. Correcto. Gracias por la respuesta. Un poco más allá. Sobre la gestión que uno puede hacer, ya sea que va a renovar o va a pedir, tratar de obtener su licencia por primera vez. Se puede ir haciendo, digamos, las gestiones, por ejemplo, del examen médico. ¿Hay algún lugar autorizado ya para hacerlo? ¿Está en el Callao o se puede hacer en cualquier establecimiento? Los exámenes médicos lo pueden ustedes realizar en cualquier entidad autorizada dentro de la jurisdicción Lima Metropolitana, Callao y Balnearios. ¿Por qué? Porque la población de Lima pueden venir al Callao, así como el Callao puede ir también al Turing, ¿no? Al Ministerio, a Conchán, a sacar su licencia de conducir de la clase B. A la inversa, eso está contemplado en el Decreto Supremo 034, no habría ningún problema. Correcto. Entonces, las personas que deseen, a partir de julio o agosto ya quizá, gestionar esto, ya podrían ir gestionando sus exámenes médicos, por ejemplo. ¿Qué pasaría si es que, en el peor de los casos, no soy negativo, se prorroga hasta diciembre? Porque todavía no se ha terminado la etapa de implementación, por alguna causa, ¿ya? ¿no? Y usted ya sacó su examen médico en este tiempo. Recuerde, el examen médico dura solamente su vigencia de 6 meses. Ya. ¿Qué pasa si pasa a junio, agosto, septiembre, octubre, noviembre? En diciembre ya no le sirve, ya, ¿no? Claro. Pero en el Decreto Supremo contemplaba que mientras no se pudiera hacer la gestión de las licencias, los que ya habían gestionado sus exámenes médicos iban a tener validez todavía. Claro. Eso sí se mantiene, ¿cierto? Sí. Ahora le voy a compartir una resolución directoral en la que está establecido justamente la plena vigencia de estos exámenes médicos que le va a servir para hacer sus trámites de licencia de conducir. Yo hacía la consulta porque a estas alturas usted entenderá pues que hay mucha gente que está con la licencia vencida, está esperando, ¿no? Entonces, de hecho que cuando se dé el momento del inicio, probablemente haya mucha congestión de trámites, ¿no? Entonces eso es de repente un poco el temor de muchos, ¿no? Pero les adelanto un poquito, ¿no? Yo también he considerado ello, conociendo mi ciudadanía, conociendo la necesidad que tiene nuestra población. Estamos haciendo un módulo de citas en donde vamos a atender un estimado de 300 personas diarias, con todo, entre duplicados, revalidaciones y nuevos. Para eso está todo ya implementado. Llega a los 300, cita ya no hay para ese día, para el siguiente, y así sucesivamente. O sea, yo no voy a tener una cola de gente amontonada acá porque las citas van a ser por horas. La persona que saca una cita para las 9:30 de la mañana no me puede venir a las 2 de la tarde. Va a tener la opción de girar su cita para el día siguiente o para los días posteriores que le correspondan. Pero la persona que ha sacado su cita tiene que venir a la hora que corresponda y va a ser debidamente atendido porque ya tengo mi personal capacitado, entrenado, el sistema interno de la municipalidad para brindarle la mejor atención a ustedes. Correcto.
Gracias, señor Santiago, nuevamente. Y un último punto ya para cerrar esto. Hay hermanos que han estado gestionando sus licencias en otras provincias cercanas, sea Canta, Guarachirí, Barranca, y obviamente surge la duda, ¿no? Porque el ministerio indica pues de que el reglamento establece de que los ciudadanos deben gestionar su licencia en la municipalidad provincial de residencia. ¿Estas personas tendrían algún inconveniente posteriormente por haber gestionado esta licencia en otro lugar? No, porque si yo fuera el policía de tránsito o de carreteras, yo no sabría dónde usted lo gestionó, ¿no? Yo lo que veo es una licencia de conducir otorgada por la autoridad competente. Yo no podría cuestionar ello, porque no es la función del fiscalizador cuestionar ello. ¿Por qué? Porque ya se ha pasado la etapa. Correcto. Que si entre Lima y Callao, la población de Lima puede venir a sacar al Callao o lo del Callao a Lima, no habría ningún problema. Pero ¿qué pasa si alguien ha sacado en Barranca, o ha sacado en Trujillo, o ha sacado en Arequipa, y ya sacó su licencia? ¿Y qué dice el Decreto Supremo 055? Que la licencia emitida por la autoridad competente, que es la municipalidad en materia de vehículos menores, clase B, obvio, tiene validez legal en el territorio nacional. Así que si yo saco en Arequipa, no solamente para prestar servicio o desplazarme en Arequipa, no, es para desplazarme en todo el Perú. Basta con que usted ya haya obtenido, ha sido aprobado, lo que quiere decir que en el examen médico no fue cuestionado, en las escuelas tampoco, la municipalidad, quien le otorga la licencia, no cuestionó nada, porque para eso existen reglamentos que hay que cumplir también los funcionarios y servidores públicos. Pero si ya le han otorgado a usted la licencia, usted ya no se preocupe. Está dada por la autoridad competente, y lo vuelvo a repetir, cuya validez legal es en el territorio nacional. Inclusive esa licencia, si usted se va al extranjero, la puede canjear y cumpliendo los protocolos, esa licencia retorna al país y usted puede gozar de esa licencia en otro país, ¿no? O sea, no hay ningún problema por ese lado. Doctor Santiago, muy agradecido por la información. ¿Alguna palabra que usted quiera dirigir a los seguidores? Con gusto. Bueno, ahí le estoy compartiendo mi página para que me puedan de repente ver. Yo también soy un compañero de ustedes, me apasiona viajar en dos ruedas con mi copilota, ¿no? Y es tan maravilloso viajar en nuestras carreteras del Perú, ¿no? Así que les deseo lo mejor a cada uno de ustedes y les estoy dando esta explicación para que no caigan en los juegos de la gente mala, la gente que está dentro de los ilícitos penales, ocasionando documentos falsos, y ustedes no sean víctimas posteriormente por delito de falsedad genérica, ¿no? De estar trasladándose con vehículos, con documentos falsos, ¿no? Tengan bastante cuidado. Nosotros estamos aquí para servirlos. Cualquier cosa está a mi disposición, mi número telefónico que le estoy compartiendo al entrevistador, para que ustedes puedan tener una retroalimentación, cualquier consulta que ustedes tengan. Yo gustosamente, con esta vocación que tengo de atender a mi gente, y especialmente a esta familia de motoristas, estoy llano, muy llano, a seguir contribuyendo para mejorar nuestro sistema de vida, y eso es lo que nos apasiona, el viajar en dos ruedas. Muchas gracias. Palabra de motero, ¿verdad? Palabra de motero. Gracias. Saludos, muchachos. Buenas rutas.